Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Hoy en nuestro estudio en Cristología, segmento número 10, vamos a estudiar sobre la deidad de Cristo encarnado. Si es la primera vez que sintoniza este programa, puede encontrar todos los programas radiales en podcast visitando mi página en línea apologeticaconmarta.org y yendo al enlace de programas radiales en archivo. También puede encontrar los programas radiales en Facebook bajo Apologética con Marta. Nuevamente el sitio en línea es apologeticaconmarta.org. Según hemos estudiado anteriormente, Cristo es la segunda persona de la Trinidad y posee todos los atributos de deidad. Hebreos 13, verso 8 dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él posee los mismos atributos por toda la eternidad. Él es infinito. Él es existencia sin origen. Él es inmutable, nunca cambia. Él es autosuficiente, no tiene necesidad alguna. Él es omnisciente, lo conoce todo. Dios es omnipresente, ya que su presencia existe en todo el universo. Él es sabio y su sabiduría perfecta nunca cambia. Él es infinitamente benevolente y lleno de buena voluntad hacia cada uno de nosotros. Él es perfectamente justo en todo lo que hace. Su merced infinita nunca cambia. Él es gracia personificada, siempre dispuesto a perdonar al culpable que clama a Él. Él es la esencia de amor infinito que se sacrificó a sí mismo con amor hacia nosotros. Su amor no se enfría. No cambia ni cesa de existir. Él es perfectamente santo y es glorioso. Su amor y gloria llena nuestros corazones con su presencia, desbordando nuestros corazones con un gozo que nos llena con una esperanza eterna, en la certeza de compartir en su presencia por la eternidad. Con su omnipotencia, Jesús hizo todas las cosas en el pasado y hará todas las cosas en el futuro, incluyendo ese hogar eterno en el cielo y en la tierra, luego de su regreso a nuestro ámbito terrenal. Jesús, al ser encarnado, no redujo ni se quitó ninguno de sus atributos. Él simplemente añadió humanidad a su persona. En su plan desde la eternidad, como segunda persona de la Trinidad, Él es el Redentor quien vino a salvar a todos de pecado. Aun cuando Jesús fue humillado y sufrió mientras estuvo en la tierra, ninguno de sus atributos sufrió cambio. Sin embargo, a través de los siglos, teólogos y críticos de la fe cristiana han formulado teorías sobre la persona de Cristo, disminuyendo o negando su persona humana o su deidad. Por ejemplo, Arrio afirmó que Jesucristo fue creado por Dios Padre y que está subordinado a Él. Esta se conoce como la herejía arriana. Arrio fue un maestro a principios del IV siglo. En su época, teólogos estaban debatiendo la deidad de Jesús. ¿Era Jesús realmente Dios hecho hombre o fue Jesús un ser creado? ¿Fue Jesús Dios o solo semejante a Dios? Arrio sostenía que Jesús fue creado por Dios como el primer acto de la creación, que Jesús fue la coronación gloriosa de toda la creación. Por lo tanto, el arrianismo es la opinión de que Jesús fue un ser creado con atributos divinos, pero no divino en sí y por sí mismo. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a Arrio a pensar de tal manera? Arrio malinterpretó las referencias en la Biblia que hablan del cansancio de Jesús y el desconocimiento que tenía sobre su propio regreso. En Juan 4, verso 6 dice que Jesús se fatigó de tanto caminar y se detuvo a tomar descanso. En Mateo 24, verso 36 dice que Jesús desconocía el día y la hora de su regreso. Podemos estar de acuerdo en que es difícil de entender cómo es que Dios pudo estar cansado o ser ignorante de su futuro regreso, luego de conocer que sus atributos de omnisciencia y omnipotencia no cambian. Sin embargo, decir que Jesús fue un ser creado
no es la respuesta correcta. Jesús es totalmente Dios, pero luego de su encarnación, Él es en adición totalmente humano. Él no cesó de ser deidad para luego convertirse en humano durante la encarnación. Por lo tanto, las limitaciones de Jesús como un ser humano no tienen impacto alguno en su naturaleza divina eterna. Otra interpretación errónea del arrianismo es el significado de primogénito. En Romanos 8, verso 29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en Colosenses 1, versos 15 al 20, el apóstol Pablo dice lo siguiente sobre la supremacía de Cristo, y lee, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él fueron un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Los arrianos creen que primogénito en estos versículos significan que Jesús nació o que fue creado como el primer acto de la creación. Pero esto no es el caso, ya que el mismo Jesús proclamó su autoexistencia y su eternidad. Si vamos a Juan 8, verso 58, allí Jesús dice, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Y nuevamente en Juan 10, verso 30, Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Quiere decir que Jesús tiene el mismo atributo de eternidad que tiene el Padre. En Juan 1, versos 1 y 2, nos dice que Jesús estaba en el principio con Dios. En los tiempos bíblicos, el ser primogénito de una familia era un gran honor. Es precisamente en este sentido que Jesús es el primogénito de Dios. Jesús es el miembro preeminente de la familia de Dios. Jesús es el ungido. Él es el admirable. Él es el consejero. Él es el Dios fuerte. Él es el Padre eterno. Él es príncipe de paz. Luego de varios debates denunciando esta herejía de Arrio, la Iglesia cristiana denunció oficialmente el arrianismo como una doctrina falsa. Desde el 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, el arrianismo nunca ha sido aceptado como una doctrina de la fe cristiana. Sin embargo, el arrianismo no ha muerto. El arrianismo ha continuado influenciando doctrinas de sectas. Los testigos de Jehová y el mormonismo sostienen una posición muy similar al arrianismo sobre la naturaleza de Cristo. Dentro del liberalismo teológico, podemos encontrar tres alternativas sobre la persona de Jesús que caen fuera de la ortodoxia. La primera alternativa liberal es ver a Jesús solo como un gran maestro, como un gran ser completamente humano, a quien se le debe seguir, pero no adorar. Para ellos, las historias bíblicas de la resurrección, los milagros y otra evidencia del poder supernatural de Jesús es negado y considerado como un invento humano. La segunda alternativa liberal enfatiza la benevolencia de Jesús y lo ven como un ser sincero que al final murió por sus propias convicciones. Este punto de vista minimiza su grandeza y hace de Cristo un hombre bueno y sincero como cualquier otra persona. La tercera alternativa liberal ve a Cristo como un modelo para que otros hombres lo tomen como ejemplo de un ser humano noble
que vivió adelantado a su tiempo. Estas tres alternativas se oponen a las doctrinas bíblicas que muestran que Jesús es deidad en la carne. El filósofo inglés C.S. Lewis defendió la doctrina cristiana con su trilema, que dan respuesta a estas alternativas liberales. Él indica que solo existen tres opciones para responder a la pregunta sobre quién es Jesús cuando lo analizamos con lo que hizo y dijo de sí mismo. O Jesús es un mentiroso, o Jesús es un lunático, o Jesús es el Señor. Si Jesús no era Dios, entonces era un gran mentiroso. De ser así, entonces Él no podía ser el maestro moral más excelente que haya conocido toda la humanidad, porque eso hubiese sido una gran mentira. Y si Jesús hubiese mentido, también hubiera sido un hipócrita, ya que Él le enseñaba a otros a ser honestos y a siempre decir la verdad sin importar el precio de la honestidad. Y si Él hubiese mentido y sido hipócrita, esto también lo haría terriblemente malvado, porque Él le dijo a otros que abandonaran sus creencias religiosas y lo siguieran a Él para asegurar su destino eterno. De hecho, antes de la crucifixión, Él le dijo a sus discípulos que Él iba al Padre a preparar una vivienda para todos sus seguidores. En Juan 8, verso 48, leemos que hasta un grupo de judíos incrédulos dijeron que Jesús estaba endemoniado, cosa que las mismas escrituras refutaron. En adición, si Jesús sabía que Él estaba mintiendo, entonces era un tonto que carecía de sabiduría porque esas mismas convicciones lo llevaron a la cruz. Sin embargo, es ridículo creer que un mentiroso pueda enseñar un código de conducta moral perfecto y excelente a sus seguidores, de manera completamente desinteresada, con unas verdades éticas profundas, como lo hizo Jesús. Un mentiroso no puede enseñar con la sabiduría y la benevolencia perfecta, como lo hizo Jesús. Según afirma el historiador Philip Schaff, el carácter de Jesús era original, completo, uniformemente consistente, tan perfecto, tan humano y mucho más superior a toda grandeza humana, y quien no puede ser fraude ni ficción. Jesús nunca perdió el balance de su mente, sino que navegó serenamente sobre todos los problemas y persecuciones, como el sol sobre las nubes, quien siempre ofreció la respuesta más sabia a preguntas tentadoras, y quien calmadamente y deliberadamente predijo su muerte en la cruz. Según el autor J. Warner Wallace, él indica que el corazón humano tiene tres inclinaciones hacia la mala conducta. Estos son la codicia financiera, el sexo o el deseo relacionales y el incremento de poder. Sin embargo, Jesús no estaba interesado en ninguno de los tres. Todo lo contrario. Jesús le enseñó a sus discípulos a darle a los necesitados y a no acumular tesoros en la tierra. No existe evidencia de lujuria o de Jesús tener relaciones sexuales. Jesús siempre mostró respeto por las mujeres. Jesús es el modelo de servidumbre y de dar a otros sin esperar nada a cambio, incluyendo ser el modelo de cómo amar a los enemigos. Jesús hubiese podido tomar control en el ámbito de la política si Él así lo hubiese querido, pero en ese momento ese no era su plan. Su plan era la salvación de pecados. La otra alternativa sobre Jesús es la de decir que Él era un lunático. Si Jesús era una persona de excelencia moral, ¿podía ser a la vez un lunático que erróneamente creía ser Dios? ¿Podía Jesús honestamente estar confundido y creerse Dios? Jesús podía ser sincero, pero erróneo en declararse ser Dios, lo que haría de él un lunático. Pero, según el filósofo cristiano Peter Kraft, la evidencia muestra que debemos de rechazar la opción
de que Jesús era un lunático. Kreeft dice lo siguiente: la medida de tu locura es el tamaño de la brecha entre lo que tú piensas que eres y lo que realmente tú eres. Si yo pienso que soy el filósofo más grandioso de América, soy solo un tonto arrogante. Si pienso que soy Napoleón Bonaparte, estoy probablemente al borde. Si pienso que soy una mariposa, ya he completamente embarcado de la orilla soleada de la sanidad. Pero si pienso que soy Dios, soy aún más demente, porque la brecha entre cualquier cosa limitada y el Dios ilimitado es aún mayor que la brecha entre dos cosas limitadas, aún entre un hombre y una mariposa. Entonces, bien, ¿por qué no mentiroso o lunático? Casi nadie que ha leído los evangelios puede honestamente y seriamente considerar la opción. La astucia, el buen juicio, la sabiduría humana, el atractivo de Jesús emerge de los evangelios con una fuerza inevitable a cualquiera menos al lector más encallecido y predispuesto. Kreeft continúa diciendo: Jesús tiene en abundancia precisamente esas tres cualidades que los mentirosos y lunáticos más visiblemente carecen: su sabiduría práctica, su habilidad de leer corazones humanos, su amor profundo y victorioso, su compasión apasionada, su habilidad de atraer personas y hacerlas sentirse como en casa y perdonadas, su autoridad y sobre todo su habilidad de maravillar, su imprevisibilidad, su creatividad. Todos los mentirosos y lunáticos son tan aburridos y previsibles. Nadie que conoce los evangelios y los seres humanos pueden seriamente entretener la posibilidad de que Jesús fue un mentiroso, un lunático o un hombre malo. La idea de que Jesús se engañó a sí mismo o que estaba delirando simplemente no es compatible con la impresión que él dejó en toda la historia. Por lo tanto, el considerar que Jesús fue un lunático es una opción ridícula. La única opción válida es que Jesús es el Señor Dios. En Mateo 16, verso 15, Jesús le dijo a sus discípulos: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos es una pregunta que nosotros también tenemos que contestar. A través de los siglos, teólogos de todo tipo, conservadores, ortodoxos o liberales, han escudriñado las Escrituras y estudiado la evidencia histórica para llegar a una conclusión sobre la persona de Jesús. ¿Él es solo hombre? ¿Él es solo deidad? ¿O él es 100% deidad y 100% hombre? El teólogo Louis Berkhoff resume la evidencia de la deidad de Jesucristo con estas palabras: encontramos que las Escrituras explícitamente afirman la deidad del Hijo de Dios, le aplica nombres de deidad a Jesús, le imputa a Jesús atributos de deidad como existencia eterna, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, inmutabilidad y en general todos los atributos que le pertenecen al Padre. Las Escrituras hablan de Jesús haciendo obras divinas como la creación, providencia, el perdón de pecados, resurrección y juicio, la disolución final, la renovación de todas las cosas, y le da a Jesús todo el honor de deidad. En las Escrituras tenemos el testimonio de personas que estuvieron cara a cara con deidad personificada, que es Cristo. La mujer en Mateo 9, versos 20 al 22, sufría de hemorragia por 12 años. Cuando Jesús iba acompañado con sus discípulos, ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Ella pensó que si al menos le tocaba el manto, ella quedaría sana. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento.
Un mentiroso no puede sanar ni perdonar pecados. Un lunático tampoco puede sanar ni perdonar pecados. Solamente Dios puede sanar y perdonar pecados. La sanidad física y la restauración de las cosas materiales son solo un efecto exterior del poder de Dios de restaurar lo más importante, que es la sanidad y restauración interior, la de limpiar cada uno de nuestros corazones llenos de pecado. El efecto de un corazón renovado y restaurado por la gracia de Jesús en uno solo puede ser reconocido mediante un cambio de conducta y reflejado en acciones personales que reflejan los atributos de santidad de Dios. Antes de Jesús ascender al cielo, Él nos dijo en Mateo 28, verso 20, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo». Jesús está contigo hoy, en donde quiera que te encuentres, las 24 horas del día. Él es Dios omnipresente que conoce todos tus pensamientos y te ama infinitamente. En el próximo segmento estudiaremos la humanidad de Cristo encarnado. Este es el segmento número 10 sobre nuestro estudio en Cristología. Y si nos sintonizas por primera vez, te invito a que visites mi página en Facebook, Apologética con Marta, y la página en línea apologeticaconmarta.org, en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo, incluyendo los podcasts de esta serie, tanto por fecha de transmisión como por tema. Allí también vas a encontrar libros recomendados en la apologética cristiana y enlaces de otras organizaciones dedicadas a equipar a adultos y a estudiantes en el conocimiento de Dios mediante la apologética cristiana. Nuevamente el enlace es apologeticaconmarta.org. Y si tienen alguna pregunta o comentario, me pueden llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.